Ya. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en nuestra última clase del nivel 1 repasamos harto, repaso, prueba, y creo que eso ayudó. Creo que ayudó, y hoy vamos a terminar con el verbo eimi en las preposiciones, y vamos a ver algunas partículas negativas. Y bueno, yo les quiero comentar un poco sobre las preposiciones, que el objetivo de la clase es reconocerlas, porque las preposiciones son como medias complejas, pero cuando nosotros hagamos el curso de exegesis, que al final el pastor va a explicar todas esas cosas, yo creo, en su momento, pero ahora lo importante es que nos centremos en lo que de alguna manera quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a orar. Hermana Daniela, no sé si nos puede guiar en la oración. Hola, bueno. Ya, oremos. Querido Dios, muchas gracias por darnos vida y salud. Gracias por la oportunidad de poder estudiar. Señor, le queremos rogar que usted pueda perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra ofensa, y que pueda dirigir también el estudio de esta tarde. Se lo pedimos sin merecerlo, solamente por los méritos de nuestro Señor Jesús. Se lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Ricardo está con la cámara apagada, por si acaso. Ya. Entonces, sí, para no sentirme tan solo. Lo quiere Ya. ver, hermano. Ya, hermano. Bueno, hermano, miren, como les comentaba, esta es nuestra última clase, y agradecemos al Señor por eso, porque a pesar que todo esto lo vimos, pero ahora lo vimos de una manera diferente, porque repaso, prueba, y de alguna manera como que nos acorralamos en el estudio y nos hizo de alguna manera estudiar, porque como teníamos que hacer una prueba, entonces yo me imagino que a ustedes les ayudó, y espero que así sea. Entonces vamos a avanzar, miren. El verbo eimi. Miren lo que dice acá. Como ya se ha observado, el verbo que ocurre con más frecuencia en la conjugación mi es eimi, soy o estoy. Los lingüistas etiquetan a eimi como un verbo copulativo, del latín colupo, el lazo, juntos, porque une al sujeto y al predicado, como en Primera de Juan 1:5 dice jos, eos, fos, estim. Entonces fíjense que ahí, como bien dice, ahí, bueno, nosotros sabemos que este es nominativo, por lo tanto es el sujeto de la oración, y este el predicado, y aquí está el verbo eimi. Entonces lo que dicen ellos, que el verbo eimi es como que se coloca al medio y une a los dos. Ahí está el ejemplo. Dios, sujeto, es luz, predicado, puesto que eimi expresa un estado más que una acción. Miren, y esto es súper interesante, hermano, miren, no tiene voz activa, media, ni pasiva. Observe la nu móvil en la tercera persona del singular y plural, que la mantiene. Entonces, hermano, esto en realidad no es tan complejo. Lo importante sí, esto hay que reconocerlo, que bueno, los vamos a presentar acá. No aparecen mucho, pero sí aparecen. En el otro nivel voy a compartir con ustedes el verbo eimi en imperfecto, y el verbo eimi en tiempo futuro, que no, aunque yo creo que el pastor lo va a pasar en el nivel 3, le voy a preguntar primero y ahí veo si lo comparto con ustedes. Miren, aquí están. Eimi, ei, estin, esmen, este, eisim. Entonces, fíjense, una de las maneras de reconocerlo es que comienza con épsilon, y siempre está solo. Este verbo no se conjuga como el verbo ludo, que yo lo puedo conjugar. Este verbo siempre está solito. Y mi profesor, él nos decía a nosotros que este verbo nunca tiene complemento directo. Comparándolo al otro verbo. Entonces, de alguna manera, este verbo lo que hace es unir. Y ahí te miran, bueno, me imagino que ustedes estos lo tienen, porque parece que nosotros lo compartimos. Y es importante saberlo porque de alguna manera
fíjense cuando Jesús dice, a ver, ¿cómo? Cuando dice yo soy la luz del mundo, algo así, cuando usa la expresión yo soy, normalmente a veces se usa yo soy, estoy, pero esto no es complicado, hermano. Acá nosotros no nos vamos a confundir porque siempre aparece solito. Ah, No eso sé si mismo iba a fijan. preguntarle. ¿Mm? De eso mismo le iba a preguntar, el ley, porque no es un diptongo. No, no es un diptongo. Ahora fíjense que en el caso de los diptongos nunca aparecen solos. Los diptongos están dentro de un sustantivo, están Claro. dentro de una palabra. En cambio, ese ei está solo, está solito y lleva un espíritu suave y un acento circunflejo. Entonces, fíjense que acá, en el tema del acento, para reconocerlo, el acento ahí es clave. Porque yo me acuerdo y digo, no puede ser, no puede ser el verbo o es el verbo en presente tercera persona porque nunca va a estar solo. El verbo, la tercera persona del presente siempre va a estar unido con el verbo. Entonces yo lo veo solo y digo al tiro, el verbo ser, estar. Así de simple. No tiene nada de otro mundo, así que no tendríamos por qué complicarlo. Y es importante que nos aprendamos la traducción. En mí, yo soy, estoy, hey, tú eres, estás, estín, él es, está, esmen, nosotros somos, estamos, vosotros sois, estáis, o ustedes son, están, y sin, ellos son, o están. Entonces, esto igual es importante que lo aprendamos porque no aparecen mucho, pero aparecen. Entonces, igual hay que saberlo. Bueno, y acá está el tema de las preposiciones. Dice, mire, puesto que las preposiciones están involucradas en la exegesis numerosas maneras, es esencial obtener una comprensión de su naturaleza y su función. Las preposiciones griegas ya han sido mencionadas anteriormente. Esta lección introduce varias preposiciones adicionales que ocurren frecuentemente en el Nuevo Testamento griego. Entonces, fíjense que, como el pastor respondía la otra vez en una clase, hay varias, pero nosotros acá solamente vamos a ver las que más aparecen. Y la otra, que bueno, yo busqué la otra en una gramática, la encontré, no las quise introducir ahora porque en realidad no, yo creo que no es el momento, pero vamos a ver las que más se usan. Dice, hay varias preposiciones en el Nuevo Testamento griego que pueden regir 2 o incluso 3 casos. Mencionamos a continuación las preposiciones más importantes de este tipo, junto con frases breves para ayudarle a recordar sus principales significados. En el vocabulario de esta lección encontrará también otras preposiciones que rigen un solo caso. Lo que nosotros tenemos que anotar, y de hecho esta es pregunta de prueba, como estamos haciendo prueba, las preposiciones no tienen nominativo ni vocativo por si acaso. Solo acusativo, dativo y genitivo, para que sepan. No usan nominativo ni vocativo. Entonces, miren, acá dice preposiciones que rigen 2 o 3 casos. Dice, la lección 5 presentó 4 de las preposiciones griegas más comunes. Miren, las más comunes, miren. Apo, eis, ei, em. Recordemos que las 4 rigen un solo caso. Apo y ek van con el genitivo, en con el dativo y ei con el acusativo. Entonces, lo importante, hermano, que lo que nosotros vamos a hacer en la prueba, que de hecho yo se los comento como estamos haciendo prueba, hay que acordársela, porque yo voy a colocar unos textos bíblicos y la prueba lo que usted tiene que hacer, obviamente yo voy a buscar varios, y usted, no sé, por ejemplo, yo voy a decir, voy a colocar un texto bíblico ahí, y yo voy a preguntar, obviamente ahí yo me las voy a arreglar, ¿cómo? Y yo voy a decir ya, ¿cuántas preposiciones hay en este párrafo? Y usted va a tener que decir, no sé, buscarlas todas, y obviamente después los vamos a revisar una por una. Porque es importante que nosotros, lo primero que tenemos que hacer es saber que esta es una preposición. Como siempre hemos ido explicando pasito a pasito, entonces el primer paso es saber que esta es preposición, que esta es preposición, que esta es preposición.
Ahora fíjense que las preposiciones, como nosotros sabemos, se unen tanto al sustantivo como también se unen al verbo. Y en el caso del sustantivo, fíjense que en el caso de esta preposición que está acá, fíjense que esta dice que rige caso dativo. Entonces, un ejemplo, a ver, logos. Si tuviéramos que nosotros colocar la palabra logos y rige caso dativo, ¿cómo la colocaríamos? Logo con omega. Exactamente, colocaríamos logo Iota. con omega, ¿no es cierto? Y con la iota suscrita, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá la preposición manda, como siempre decía mi profesor, acá fíjese que uno traduce, y acá el contexto, y esto también es importante mencionarlo, yo tengo que buscar, porque miren, si ustedes se fijan, no sé si ustedes tienen su diccionario a mano, si lo pueden abrirlo, o después pueden revisar con calma, pero cuando ustedes abran su diccionario se van a encontrar que tienen mucho más de un significado. Entonces, uno a la hora de traducir, uno tiene que buscar la que le haga más honor al texto bíblico. Esa es la palabra. No la que yo quiera. De hecho, yo les comento, me parece que yo esto se los comenté a ustedes en la clase que tuvimos el domingo. Hay algunos profesores de griego que usan, no sé, por ejemplo, yo tengo acá en un cuadro, tengo copiados los paradigmas que usa mi profesor, que usaba. Ya no tengo clase con él, y él no usaba más que eso. Y yo después cuando vi en el diccionario me di cuenta que había mucho más. Hay un profesor que también es un buen profesor que se llama Edwin Calderón, porque habla así él, Edwin Calderón Valverde, y él es un profesor, parece que es venezolano, yo he hecho varios cursos con él por internet, y él también, pues, él también usa, no toma todo como le digo, las definiciones que da el diccionario, pero yo creo que eso es ser como poco leal de alguna manera al diccionario, porque yo no puedo solo tomarme de una. Entonces uno a la hora de traducir tiene que buscar la que más le haga honor al texto bíblico. Entonces no es llegar y colocar la preposición. Entonces es un trabajo eso que uno tiene que darse. Y acá es importante conocer bien lo que se está hablando para yo saber cuál usar. En este caso, cuando se dé. Y fíjense que acá, otra cosa, hermano, que también mi profesor lo enseñó a nosotros, mire, vamos a suponer, y acá le voy a preguntar a otra persona, vamos a suponer que ahí está la preposición, porque también puede aparecer así, y nosotros teníamos acá, teníamos logo. Si tuviéramos que colocarle el artículo aquí, ¿cuál artículo colocaríamos? Sí, pero ¿cuál? Tiene que ser dativo, obviamente, pero ¿cuál colocaríamos? ¿Se acuerdan? El de la segunda declinación. ¿Ya? ¿Y cuál sería ese? Lo mismo, se repite como la T, la omega y Bien, la iota suscrita abajo. bien, y hermana arribita, Daniela. santo. Bien. Entonces, fíjense que mi profesor, fíjense que acá nosotros traducimos, a ver, logo, la palabra, de la palabra, a ver, logo, logos, la palabra, logué, palabra, logú, de la palabra, dativo, es la palabra, para la palabra, creo que así, claro, es la palabra, para la palabra. Entonces, fíjense que acá, cuando está la preposición, de alguna manera es muy parecido a lo que pasa con los pronombres demostrativos, porque de alguna manera la preposición es la que manda acá. Aquí ya no manda el artículo. La preposición es la que indica cómo se debe traducir el sustantivo. Eso es súper importante, hermano. O sea, las preposiciones no están por estar, y ellas son las que indican cómo traducir. Entonces yo digo, pero
pero ¿cuál uso? Si el diccionario me da varias definiciones. Bueno, Sí. nosotros debemos buscar la que más le haga honor al texto bíblico. Así de simple. Hermano Ricardo, ¿Mm? ¿aló? Le escucho. Mire, si yo conozco a un profesor que, que es traductor, trabajó en el equipo de traductores del Nuevo Testamento, y él supo que yo estaba estudiando con usted y me mandó no sé si por mail o por WhatsApp, no me acuerdo ya, me mandó todas hojitas con las preposiciones más importantes. Entonces, yo las tengo. Si usted me da permiso para compartir pantalla, yo se las puedo mostrar, o ustedes las pueden tener. Sí, me imagino cuáles son. Pero mire, Bueno, si quiere, ¿las quiere compartir al tiro? como estamos viendo las preposiciones, pero Sería depende de ideal. usted. Gracias. Ya mire, yo voy a dejar de compartir y ya, espéreme. Y el hermano tengo que colocarlo como coanfitrión para que pueda compartir. Sí, hermano, compártalo no. Eh, Aquí lo estoy buscando. Ahí. ¿Ven la pizarra? O sea, Ah, son las mismas que... Ah, no, Sí, igual como las tengo yo. ¿sí? Sí, Pero sí, no puede igual ser como tan las igual tengo yo. porque él mismo la hizo. Él la Sí, hizo y ahí están. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. sí. Esa tabla está en el libro Aprendamos Griego de... ¿Cómo se llama este joven? Aprendamos Griego Vale, ¿no? no, aquí tengo. Sí, Pero pero esa tabla yo sé dónde está. pero Pero lo que está yo no buena. entendí, es que, por ejemplo, la A, la J, N, T, ¿cómo se translitera eso? Que dice Agniti, ¿cuál sería esa? Porque está como transliterado. Es que me parece que Antes. esa es anti. Sí, anti. Es que ahí no está transliterada. Es anti. Pero mira, hermano, es igual como las tengo yo. Así que Ah, si ya, gusta las igual. vemos acá. Ah, bueno, Pero yo bueno, las ya. tengo así también. Ah, ya, por ejemplo, que esta, la E, J, K es EK. ¿Por qué le ponen la J ahí? EK. ¿Cómo se pronuncia quizás? EK. Sí, es que Esa. lo que pasa es que es la exciesa. Sí, pero las tengo Ajá. esas, hermano, por si acaso. Ya. Ya, bueno. Gracias. Ahí. No, gracias a usted, hermano. Entonces, miren, seguimos acá. Entonces, compartimos acá. Entonces, miren, como dijimos acá, entonces lo importante es que nosotros tenemos que saber que cuando está el sustantivo es la preposición la que manda. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cuál le acomoda más, pero no al sustantivo allí, sino en el contexto. Porque yo puedo tomar cualquiera, como tienen varias definiciones, pero tengo que buscar la que más le haga eco al texto bíblico. Eso yo es lo que más puedo decir de esto. Y lo otro es nombrarla, miren. La preposición día, acá dice que ocurre, mire, 666 veces, entonces es harta. Estaba en la gramática. Y fíjense que esa se da en el caso genitivo y también se da en el caso acusativo. Y fíjense que acá, de alguna manera, el sustantivo nos va a ayudar, porque miren, fíjense que acá el sustantivo nosotros sabemos que es el artículo genitivo, que es femenino, y nosotros sabemos que es el artículo del sustantivo de la segunda declinación, está en caso acusativo. Entonces, cuando nosotros vemos acá, sabemos que la preposición está pidiendo caso, y el caso que está pidiendo es caso acusativo, Acusativo. y acá la preposición está pidiendo el caso genitivo. Entonces, como yo les decía acá fíjese, acá lo traduce literalmente así, a través de la tierra o por causa del Señor. Pero miren, busquemos esa preposición día.
porque yo sé que esa tiene, busquémosla, mire, el que la encuentra primero, para que diga la definición. Las definiciones que tiene, pero en el caso acusativo. De aquí. Yo Que la tengo encuentra una, primero. bueno, yo no tengo los diccionarios, pero tengo, ¿la puedo buscar en la gramática? Búsquela donde, es que yo prefiero que la busque en el diccionario, porque la gramática, lo que hace No, la si quieres, gramática es que, ¿Mm? si quieres te lo digo y me dice. Mire, con acusativo día puedes, causa, cuando indica causa se puede traducir como por razón de, por causa de, con motivo de. Y en sentido locativo dice que es muy raro y es a través de. Ya, entonces fíjate que acá a mí no, pues me da más de una traducción, pues no ves, mira, me dice por causa de, por motivo de, por, para, por entre, por medio de. Entonces, fíjate que ahí dice por causa del Señor, pero nosotros también podríamos traducir eh, por medio del Señor. Podríamos traducir también eh, 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 por motivo del Señor. Entonces, acá lo único que va a ser, lo que nos va a ayudar acá para poder saber cuál usar, el contexto. Le digo lo ¿Es que así? me sale a mí. Disculpe. A mí me sale continuamente, mientras, Mire, después de, después del transcurso, eh, a lo largo de, durante. mire. Entonces, hermano, acá yo insisto, miren, como digo, esto no es algo tan complejo, sino que lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que buscar, yo insisto, para no volver a repetir esto, tenemos que buscar la que más le haga honor al texto bíblico. O sea, y el contexto, Entonces, hermano, está bien lo que usted decía. Está bien lo que usted decía, que estas preposiciones se usan ya a un nivel de exégesis, ¿no? claro, pero yo no quiero entrar ahí todavía, hermano, pero sí, bien, exactamente, exactamente, nunca, nunca, exactamente, a un solo caso, nunca, exactamente, ¿sí? Exactamente, exactamente. Bueno, para allá vamos, miren. Entonces, fíjense, para allá vamos, miren. Fíjense en la que por la preposición día dijimos que puede pedir caso genitivo, pero también puede pedir el caso acusativo. La preposición catá Hermano, puede ahí, pedir, ¿Mm? en la, por ejemplo, en la, ya cambió la diapositiva, bueno, sí, o si puede ¿Ya? regresar, ¿Sí? ahí, día. Por ejemplo, Ah, mira, esa, es que, disculpa, se me olvidó decir esto que estaba acá. Fíjate que esta preposición es interesante, yo quedé sorprendido cuando vi esto, porque mira lo que dice acá, mire, día con el genitivo, miren lo que dice, frecuentemente con un verbo pasivo para expresar agencia intermedia. Y eso es súper interesante porque fíjense, disculpen, fíjense que igual tenía, nosotros, espera un poquito, Dios, fíjense que nosotros no,
nos preguntamos nosotros cuando encontramos, no sé, un verbo ya sea en el presente que tiene las mismas desinencias de la voz media y de la voz pasiva, y no sabemos si es medio pasiva, aunque sabemos que el contexto nos va a decir igual. Pero en este caso puntual, fíjense que la preposición me está diciendo ese verbo, está en caso, o sea, disculpe, está en voz pasiva. Ahora sí, Diego. Hermano, ahora ya por lo que le dijo, por lo que usted dijo, le iba a comentar algo, pero ahora le voy a comentar dos cosas. Mire, la, la primera, por ejemplo, no, son tres cosas que le quiero comentar. Rápido. Si esto indica agencia intermedia, ¿cuál indica agencia final? Es que mira, yo te vuelvo a decir, acá el contexto, el que te lo va a decir. Y mira, y fíjate que acá este término que está usando, nosotros ni siquiera lo hemos visto. Pero todo esto que está acá va a salir cuando nosotros veamos la exegesis, porque ahí esto es interesante, porque esto toma otro rumbo. Entonces, yo prefiero esto que está acá. Miren, por eso yo les decía, miren, lo importante, el objetivo de esta clase es que nosotros sepamos que día es una preposición, que apó es Claro, una preposición, que es una preposición. Vamos a explicar los cambios que ocurren, pero todo eso que está ahí, nosotros lo vamos a ver en la exegesis, porque si entramos en eso, no, en realidad claro. no nos va a llevar a ningún camino ahora. Pero es importante que nosotros sepamos, y lo otro importante que miren, que yo quiero compartir con ustedes como para que nosotros nos concentremos en eso y que se graben ustedes en su cabeza, y yo también, porque yo también estoy igual que ustedes, que tenemos que buscar la que más le haga honor al texto bíblico. Entonces esto, Diego, esto el pastor lo va a explicarlo después, más adelante, así que yo creo que hay que tener paciencia un poquito con eso, ¿ya? Ok, entonces, bueno, por lo que entendí de ahí, lo último que digo sobre la frasista que está ahí abajo, por ejemplo, en Juan 1:3, cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas, no, es Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí usa la preposición día. Entonces, sería que Jesús es el agente intermediario y no el creador absoluto, o sea, no es o sea, por medio de él se crearon las cosas, pero no sería el creador final, sino el creador intermedio, ¿no? Intermediario. Bueno, te voy a responder igual como le respondió el pastor Lefigual a un amigo. Yo no he analizado ese texto, entonces no te podría responder. Y fíjate que nosotros, por eso, mira, sabes que yo insisto acá en el tema de las preposiciones, a nosotros nos va a ayudar mucho cuando el pastor también nos haga un poco de teología, porque Sí, eh, nosotros tenemos que hacerle honor no solo al texto, sino al contexto. Entonces, imagínate, no sé, por ejemplo, una preposición que yo la traduzca y que, no sé, por ejemplo, que le quite a Jesús, no sé, por ejemplo, un atributo. No puedo. Entonces, pero eso, mira, eso, Diego, como te digo, se va a ver en su momento, ¿ya? ok. Y por ejemplo, esa preposición día sería la que se usa en Marcos 2:27 cuando dice kai elegen autois o sabatón diaton antropone geneto, que dice el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿verdad? Entonces ahí sería eh, con acusativo por causa del hombre, ¿no? Es que tampoco yo he visto ese texto, Ah, ok. Ya, pero tampoco lo he sí, visto. pero se aparece esa preposición. Si tú dices, pero yo no lo he visto. Pero mira, nosotros después que veamos todas las preposiciones vamos a ver unos ejercicios, así que Ok, vamos, sí. vamos pasito a paso. Porque vamos Bien. a traducir unos versículos, entonces, porque igual esto tenemos que aplicarlo, pero vamos, hacia allá vamos, mira. Sí, Entonces, gracias. fíjense, tenemos, ¿Mm? No le digo que sí, que gracias. Sí, pues no, pues sí tenemos que verlo porque esto no lo hemos visto, pero para allá vamos, Dios, vamos caminando hacia allá. Sí. Entonces, fíjense, tenemos la otra preposición que es katá, que se da con genitivo y también se da con acusativo.
tenemos la preposición metá, que dice que aparece 467 veces, y se da con genitivo, y también se da con acusativo. Ahora fíjense, esto es súper interesante porque miren, acá hay un ejemplo, hermano, miren. Fíjense que acá de alguna manera se coloca el artículo, pero fíjense que acá es la preposición la que manda. Fíjense que acá si yo hubiera traducido, hermano Ricardo, si usted hubiera traducido esto nomás, ¿usted cómo hubiera traducido? Acá está el ejemplo que yo quería ver. ¿Usted cómo hubiera traducido acá? Hermano Ricardo, esto que está aquí nomás. Aquí está lo que yo quería ver, aquí está el ejemplo exacto. Bueno, yo le ayudo. Del Eso Señor. debiera traducirse del Señor, ¿o no? Está en genitivo, del Señor. Pero fíjese que es la preposición la que manda, con el Señor. Por eso, como bien decía mi profesor, yo siempre me acuerdo, es la preposición la que va a indicar cómo se debe traducir. Pero acá, fíjense que acá está haciendo una traducción de una frase que está fuera de un contexto, está fuera de una oración. Entonces, son ejemplos que está dando. Acá está con acusativo. Fíjense, esta palabra tanatón es la palabra muerte. Después de la muerte. Imagínense, miren, acá hay otro ejemplo, hermano, saben que bueno, me está ayudando esto acá, miren. Después de la muerte, yo le pregunto a ustedes, ¿hay vida después de la muerte? Si tuviéramos que verlo en un texto, hermano, Perdón, ¿no? no le digo, ¿hay vida después de la muerte? Si estuviera este texto ahí y estuviera indicando eso, Ve el contexto. eso es lo que yo quiero implantar. Obviamente nosotros sabemos que no, por eso hay que buscar la que más acomode. Yo insisto en eso, voy a hacerle, pero un facial. Tenemos la preposición peri, que también se da con genitivo y acusativo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso es lo que por eso yo Hermano, quería, por eso, mire, el tema de las preposiciones, eso es lo que yo como que quiero transmitir y importante que se pueda entender. No, sale. Pero disculpe que mi gatito se quedó solo. Eso es lo importante que nosotros tenemos que saber, que no es llegar y, no sé, por ejemplo, ¿se han fijado ustedes cuando, no sé si han visto alguna vez esos reportajes cuando van pasando las botellas, le van colocando las tapas y la etiqueta? ¿Han visto alguna vez ustedes? sí, Entonces acá no es que yo veo no es que yo veo, no sé, por ejemplo, no es que yo veo, bueno, y yo vengo y le coloco la posición. No, pues, o sea, yo tengo que ver cuál es el contexto y cuál le hace más honor. Insisto, tienen que ustedes ir al diccionario y buscar
Miren, nosotros, esto ya lo he dicho como 3 veces ya, nosotros con el hermano Ricardo tradujimos hace poco la parábola del publicano y el fariseo. Y fíjense que la preposición que usa dice, y este fue justificado antes que aquel. ¿Así, hermano Ricardo? Pero fíjense que nosotros fuimos al diccionario, buscamos el significado y se podía traducir también en vez. Y el pronombre que está ahí está haciendo mención al fariseo y se puede traducir a aquel. Entonces si, concordaba justito y tradujimos en vez de aquel. ¿Se dan claro, cuenta, porque si decía antes que aquel, era como que este fue justificado antes y después el otro, ¿no? Claro, entonces por eso es lo que... Claro, Exactamente, pero entonces como dice el hermano al Ricardo, verlo, sería en vez de él. O sea, uno sí, el otro no. Exacto. exactamente. Entonces queda la idea de que Dios había justificado al otro, pero cuando nos damos cuenta, no, pues, y está diciendo en vez de aquel, y cuando tú usas esa preposición con el pronombre, sabes qué impresionante cómo calza, pero es como si tú estuvieras colocando, no sé, una casa y estuvieran los pernos listos para que cayera, es impresionante. Como un rompecabezas. Pero es impresionante. Exacto, sí. Sí. Claro. Ahora Claro, imagínense, por eso yo les interesante. digo, hermano, que acá yo creo que miren, para poder avanzar, porque quiero llegar a un punto, si no se vamos a estar hasta las 12 de la noche aquí, nosotros en el tema de las preposiciones, por eso yo estoy como tocando un puntito, pero para esto necesitamos saber un poquito, no sé si un poquito, pero necesitamos conocer un poquito más las doctrinas, porque no podemos usar cualquiera. Entonces, ya creo que con eso ya... Hermano Ricardo, una consulta. El verbo cuando era pasivo y estaba acompañado de la preposición día, entonces ahí era agente intermedio, ¿cierto? Sí. Sí, eso Solo dice cuando es pasivo, ya. Porque exactamente, eso busqué dice acá en logos, calogos en internet y me dice que un verbo segundo auristo y es de ponente medio. Así que no sería agente intermedio. Sería por por eso, medio pero de. miren, Pero el verbo de ponente es que tiene sentido pasivo, de todas formas. De pero ponente, o miren, sea, ponente medio indicativo, tercera persona singular. Bueno, pero ahí lo podemos analizar para la siguiente clase. que por eso le digo que nosotros cuando analicemos las oraciones que nos van a hacer ahora, ahí nosotros las vamos a analizar y nosotros vamos a tener que decidir, lo ideal es que estemos todos con un diccionario y decir, ya, ¿cuál usamos? Porque vamos a tener que decidir, pues. Y eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Sí, no, sí, sí, pues obvio. Entonces sigamos, A lo Mal miren. que, hermano Diego. ¿eh? No, pero está muy interesante lo que dice la hermana Daniela, porque, o sea, bueno, a lo que dice que es de ponente activo, me acuerdo que el pastor había dicho que el verbo de ponente era que tenía la forma activa, pero el sentido pasivo. Entonces está interesante eso, que el programa lo traduzca o lo Como de diga que es ponente medio. pasivo, ¿verdad? Y a lo que decía el hermano Ricardo Ruz, sí, sobre lo que yo dije sobre, bueno, no, es cierto que veamos el contexto general de la escritura. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y las aves del cielo. Y dice, ahí hagamos, o sea, se refiere a más de uno, plural, ¿verdad? Claro. Bueno, Ya puede como avanzar, les hermano. digo, cuando traduzcamos las oraciones que vamos a traducir, ahí vamos a decidir cuál usamos. Entonces, fíjense, tenemos perí, que también se traduce con genitivo, acusativo. Tenemos juper, que fíjense, esta se traduce con genitivo, acusativo también. Y acá tenemos jupo, que es con genitivo y acusativo. Y bueno, ahí están las que rigen 3 casos. Epi, esa se puede usar con genitivo, con dativo y en acusativo. Para, y yo quiero llegar acá, hermano, porque no.
Miren, esto yo quiero llegar acá porque esto es interesante. Miren, las preposiciones, a excepción de peri y pro, que acaban en una vocal, la pierden cuando la siguiente palabra comienza también con una vocal. Este proceso de eliminación de una vocal se llama elisión. Eso lo vimos nosotros al comienzo. Observe que la vocal final se sustituye por un apóstrofe, excepto cuando la preposición se combina con un verbo para formar un verbo compuesto. Miren, esto para mí en lo personal, no sé para ustedes, pero para mí esto es súper importante porque si yo no sé esto que está pasando acá, y yo no sé que esto es una preposición, yo les pregunto, si yo no sé ese cambio que está haciendo acá, si yo no sé que es una preposición, ¿creen ustedes que podamos traducir un texto correctamente? ¿Mm? Pues, si no sabemos qué es, ¿no? No, poder traducir. Pues. Entonces, por eso, fíjense que nosotros, en la clase que tuvimos el domingo, nosotros comentábamos que si yo conocía, no sé, por la raíz del verbo, cuando se transformaba a auristo segundo, sufría un cambio en la raíz, y también en el auristo primero, porque vimos que se le agregaba una iota como reforzamiento. En cambio, por eso yo les digo, si yo conozco las preposiciones, yo voy a saber al tiro, esta es la preposición apó, y aquí hay un apóstrofe, quiere decir que cayó una vocal, por lo tanto yo sé que voy a ir al diccionario y tengo que buscar el significado de esa preposición para poder traducir. Así de simple. Hermano, ¿puede retroceder a la que estaba antes para decirle algo rápido? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vea que con el genitivo significa de Dios. Y, por ejemplo, Jesús dice que vino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Evangelio de Juan usa mucho la expresión para tu patros, o sea, del Padre, que procedió del Padre. Y así lo traduce la Reina Valera, que procede del Padre. Y por ejemplo, los antitrinitarios podrían decir, ya ves, Jesús, no sé, fue engendrado por el Padre, nació del Padre, procede de dentro del Padre. Pero, por ejemplo, con el genitivo es del lado de, y con el acusativo es al lado de. Entonces no es que venga de dentro del Padre, sino que viene del lado del Padre con genitivo o al lado del Padre, no de dentro del Padre, si no hubiera utilizado la preposición ec o ex. Entonces, solo con una preposición puedo, en primera, refutar eso, y en segunda, hacer teología. No sé qué piensa usted. Sí, es que es como lo mismo que hemos venido diciendo todo el rato, es lo mismo, lo vuelvo a repetir, que nosotros tenemos que ver el contexto y ver cuál le hace más honor al texto. Bueno, seguimos. Fíjense que acá nosotros comentamos recién que acá se pierde, ¿no es cierto?, el apóstrofo, y eso nosotros lo vimos en la primera clase. Y yo quiero llegar acá, miren. Esto es súper interesante, hermano, porque, miren, antes de pasar, miren, acá está la tablita en todo caso, miren, fíjense, no sé, por un ejemplo, a mí me pasó esto, cuando recién empecé a ver esto, fíjense que esta es la preposición apó, y miren el cambio que tiene. Y yo buscaba eso, y lo buscaba, y lo buscaba, y lo buscaba, y no sabía lo que era. Y la petaca por la fisoja, ¿verdad? Exactamente, y después cuando encontré la regla, ahora fíjense que también estos cambios que están acá, a lo mejor yo no conozco las reglas, pero miren, esta regla uno dirá, pero hermano, esta regla no es importante saberla. Claro que es importante, porque si yo no sé que esta es una preposición, ¿cómo voy a traducir el texto? Si supongamos que acá está esta preposición, y yo pienso que afó, pensando que se perdió una vocal, o afé, afá, un ejemplo, y voy a ir al diccionario, voy a buscar afó, afá, nunca voy a encontrarlo, porque acá se produjo un cambio que es muy parecido al cambio que hay en el perfecto. Entonces, si yo no sé que esta es una preposición y digo, yo no encuentro esto, no traduzco, por ejemplo, y paso de largo, ¿voy a poder traducir el texto correctamente? ¿Por qué dice ahí ante espíritu áspero si tiene un espíritu suave? Y si lo vamos a explicar al tiro, lo vamos a explicar al tiro. Esto, hermano, es súper importante, por si acaso. Ya, volvamos a cambiar.
Dice, la elisión es la sustitución de la última vocal con la que sea breve de una palabra, por un apóstrofo, como en italiano, no, a leer lo que dice ahí, tiene lugar especialmente con las preposiciones o conjunciones y otras partículas. Entonces, fíjese, acá, ese espíritu rudo que está ahí, disculpe, ese espíritu suave, hace que se pierda la vocal que está acá, desde el principio. Entonces, fíjese, bueno, acá nosotros sabemos que el diptongo, cuando está el diptongo, el espíritu rudo, el espíritu suave, se coloca en la siguiente, en la segunda vocal. Entonces, estoy con el borrador así. Ese espíritu que está ahí, ese espíritu suave, es el que hace que, bueno, acá es lo mismo, ese hace el que se pierda la vocal. Pero si yo me aprendo, esto es lo mismo, hermano, si yo me aprendo, por eso yo les decía, lo que yo en el fondo les quiero transmitir. Si yo me aprendo las preposiciones, si yo me aprendo cuáles son las conjunciones, yo no voy a tener ningún problema. De hecho, cuando nosotros estábamos en clase, yo sé, por ejemplo, si yo tuviera que leer este texto, ¿usted cómo lo leería, hermano Fernando? ¿Usted cómo leería ese texto? Si tuviera que leerlo. A la ISIM. ¿Ah? A la ISIM. ¿Sabe cómo lo leería yo? Yo lo leería a la y sim. Dice, ¿por qué? Porque yo sé que esta es la repetición acá, porque cayó la vocal. Porque aquí desapareció por eso que está acá. Entonces, y acá si yo tuviera que leer, yo no leería di a usted, sino que leería día a usted, porque yo sé que acá desapareció la. Entonces, estas reglas que están acá son importantes porque yo a lo mejor voy a decir, no sé lo que es. Un ejemplo, y no traduzco ahí, pero la preposición o la conjunción es súper importante porque me va a ayudar a traducir un texto. Entonces, estas reglitas que están acá me están diciendo a mí lo que pasa. Y a mí, ¿saben que esto es lo que más me llamó la atención? Esta que está acá dice, cuando antes de un apóstrofo hay una consonante muda o fuerte, que estas se conocen como las petacas, cuando vimos nosotros el perfecto, dice, y la palabra siguiente tiene espíritu áspero o espíritu rudo, la consonante se sustituye por la correspondiente aspirada, que es una fisoja. Entonces, fíjense acá, miren, jupó cambió a una fi. Entonces, yo miro eso que está ahí, y yo no sé, por ejemplo, usted quiere buscarlo en su diccionario, jufó, jufé, jufá, buscando, aplicando todas las reglas, no lo va a encontrar nunca. Y esta es la preposición jupó. Entonces, el espíritu rudo hizo que esta consonante que está acá se cambie. Miren, esto es todo al revés de lo que vimos en el. Miren, las voy a hacer acá, miren. Las voy a hacer acá y se van a acordar al tiro, miren. Voy a colocar se van a acordar al tiro, miren. Un poquito. Voy a colocar esto. Aquí se acuerdan. Pero es lo mismo, miren, pero al revés. Miren. Acá está. Nosotros teníamos las consonantes fuertes y las débiles. Las fuertes, bueno, las vimos recién. La manera de acordarse, petaca, ¿o no? ¿Está bien? Sí. Y fisoja, era la otra. ¿O no? Sí. Sí. Ya. Petaca, fisoja. Yo me acuerdo así porque para mí es más fuerte. Y estas son las consonantes fuertes y estas son las consonantes débiles. Entonces nosotros vimos en el perfecto que si un verbo comenzaba con una consonante débil, no se reduplicaba con esta misma, sino que se reduplicaba con una fuerte. ¿Se recuerdan eso? Y de hecho lo vamos a ver después cuando repasemos ahora el nivel 2. Pero esto es todo al revés ahora. Ahora, si está esa preposición jupó, esta que está acá ahora la reemplaza. Es lo mismo que vimos en el perfecto, pero al revés. ¿Se entiende? ¿Y cuándo se usa eso? O ¿En qué sea, momento? Se usa cuando está el espíritu rudo, Mire, pero es lo mismo. Es lo mismo que vimos en el perfecto, es pero está cuando al antes revés. lo que dice usted es cuando antes del apóstrofo hay una petaca y la palabra siguiente tiene espíritu rudo, la petaca se sustituye por la
Fisoja. Exactamente, o sea, te das cuenta que es al revés de lo que vimos en el perfecto, en los cambios que ocurren, ¿te recuerdas? Sí. Es lo mismo, pero está al revés. Entonces, hermano, voy a compartir de nuevo acá. Entonces, es así de sencillo, Entonces, si yo me sé esa regla, no tendría por qué tener ningún problema. Entonces, lo que pasa acá en la preposición, acá está. Lo que pasa acá, se produce ese cambio. Y eso es súper importante porque yo miro acá, hay un espíritu rudo, y acá está la fi. Quiere decir que aquí estaba la pi. Entonces, ese jugó. ¿Se entiende, hermano? Sí, hermano Ricardo. Sí, pero hay un cuadro que me pregunté antes, parece que está equivocado ahí el cuadrito. ¿Nos puedo mostrar uno que tiene hartas Para preposiciones? allá vamos, para allá vamos. Para allá. Ahí. Miren, acá, acá está, no es que no, bueno, no está equivocado. Yo sé por qué usted piensa porque está equivocado. Miren, Ya. acá está a ver, diga por qué hay un error. No, ahí en la tercera. Dice antes espíritu áspero. Pero ahí en afo, ahí. ¿Y cuál es el espíritu áspero ahí? Bueno, le vuelvo a explicarle. Ya entendí. La regla dice, miren, si aquí, vamos allá, la palabra esta, miren, el pronombre ego. Esto es un ejemplo, digo por si acaso, okay. Este es un ejemplo. Si aquí está el espíritu, porque digo siempre cuando pongo un ejemplo, es un ejemplo. Este es un espíritu suave. Si hay un espíritu suave, se pierde la vocal o desaparece y se coloca la apóstrofe. ¿Me sigue? Sí, sí. Vamos, esta misma palabra. Es un ejemplo, digo. Acá ponemos esta misma palabra, pero yo le coloco espíritu. Pierde la vocal, pero más encima se cambia de una pi a una fi. ¿Por qué una pi? O sea, disculpe, ¿por qué una fi? Porque dijimos recién que P, Sí, ta, ya. K, Ujú. fi, Soja. to, ja. O sea, esta que está acá, la pi va a ser reemplazada por esa en las preposiciones. La tau va a ser reemplazada por la z y la capa con la ji en las preposiciones. Pero en el perfecto está al revés, po. La fi, y ponemos una flechita acá. La fi Claro. es reemplazada por esta y esta es reemplazada por esta. O sea, yo en el fondo lo que me tengo que acordar, que es al revés, así de simple. Ya, ¿Se gracias, entiende hermano esto, Ricardo. hermano? Gracias. Sí. Y sabe, hermano, yo les comento que esto usted a lo mejor dirá, no tiene sentido, pero cuando usted se encuentre con una de estas acá, si usted no hubiera sabido esto que está acá, y usted se hubiera encontrado con esto, se hubiera matado su cerebro buscando y lo hubiera encontrado. A mí me pasó, pero por lo menos usted con este cuadrito que está acá se va a ahorrar para pasarse como ese mal momento y buscar. ¿Se entiende esto, hermano? Muy bien. Bueno. Y bueno, acá, miren, y esto es súper importante, pero esto lo explicamos nosotros. Cuando en los verbos compuestos ya sabemos que se producen los cambios acá. Ahora, lo otro, hermano, que nosotros tenemos que saber que, miren, acá, fíjense que valo significa tiro, lanzo. Pero con la preposición, a veces los verbos van a cambiar los significados. Si ustedes se fijan en el material que mandó el pastor de los verbos, los sustantivos más usados en la Biblia, hay muchos verbos compuestos que están en la Biblia, y cuando el verbo está solo tiene otro significado a veces. Entonces, cuando está con un verbo compuesto, yo tengo que, acá, no sé, por ejemplo, aplicar la regla que nosotros hacemos. No sé, por ejemplo, usted este verbo lo puede encontrar en el diccionario y tiene un significado. Yo puedo pensar que acá le tengo que quitar la preposición, pero a veces es parte es un verbo compuesto que está así en el diccionario. ¿Se entiende eso? Y tiene un significado diferente. ¿Se entiende eso?
Me hermano, perdí en la última. lo que yo estoy diciendo, que nosotros dijimos que las preposiciones se unían al verbo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Y acá sabemos que se produce todo un cambio. Ya, ok. Entonces nosotros, cuando queremos buscar un verbo y volverlo a su estado original, nosotros quitamos la preposición, quitamos la desinencia del final y dejamos el verbito solo para buscarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Pero no sería, si es verbo compuesto, buscarlo completo. Para allá voy. Lo que yo quiero decir que hay verbos que son verbos compuestos, están en el diccionario. Ah, Eso completamente. decía. Exactamente, completamente, están así. Entonces, ¿yo cómo voy a saber? Simplemente aplicando la regla. Pero, si yo no sé, por ejemplo, este que está acá, anaquinosco, este está en el diccionario por si acaso. Entonces, supongamos que yo encuentro este verbo, miren acá, dice, miren, anaquinosco significa leo, yo se arriba, algo así. Cuando un verbo compuesto recibe el aumento, se colocan, esto lo sabemos. Pero vamos a poner que este verbo que está acá, yo lo encuentro en un texto y yo aplico la regla. Quito todo esto que está aquí y ahí está listo. Ginosco, en el diccionario. ¿Está bien? Ya. Pero, este es un Sí. ejemplo. Pero este que está acá, está en el diccionario así. Entonces yo pienso que tengo que descomponerlo, pero voy y significa conozco. Estoy dando un ejemplo. Significa conozco, pero usted se puede encontrar en el diccionario que ese anaquinosco se puede significar otra cosa también. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se Sí. entiende? ¿Mm? Tiene Entonces sería otro como si fuera sentido. otro verbo. Exactamente, tiene otro sentido. ¿Y cómo voy a saber yo? Simplemente aplico la regla y voy al diccionario y yo me doy cuenta al tiro. Lo otro, hermano, bueno, nosotros sabemos que la preposición e, cuando tiene, bueno, yo había dicho una consonante, pero yo me equivoqué ayer, cuando tiene una vocal va a cambiar y eso nosotros ya lo sabemos. Y lo último, hermano, que está acá, que yo quise compartir con ustedes esto, que en realidad esto, hermano, no es que sea relevante, pero sabemos que aquí también hay una regla cuando se va a usar esa, cuando se va a usar esta y cuando se va a usar esta. Pero no sé, pues para mí en lo personal, para mí esto no tiene relevancia. ¿Saben por qué? Porque ese no y ese no y ese no que está ahí, por regla se va a cambiar a esto. Pero para mí no tiene disinencia esto. ¿Saben por qué? Porque ese siempre va a ser no en el presente. Pero este sí para mí tiene relevancia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tiene relevancia ese me? Porque siempre cuando usted encuentre ese no, el verbo va a estar en indicativo. ¿Dice no hay? Sí, pues, significa no. No, el de abajo. Ese me sí, pues significa no, pues. Ese es lo mismo cuando Así, uno participa. ya. Pero lo interesante de ese me, que cuando usted lo ve, ese me sabe lo que le está diciendo a usted, no solo le está diciendo que no, significa no. ¿Sabe lo que le está diciendo ese me? Que el verbo que viene después no está en indicativo, sino que está en un participio. Está en otro modo. A ver, ¿Se entonces dan cuenta? quedamos que me, ¿con qué modo va? Va con que bueno, no hemos visto el imperativo, pero hasta ahora, por lo que hemos visto, va con el participio. Lo vimos, de hecho. Ok, ya. Entonces, Gracias. eso para mí tiene mucho más relevancia que esto. ¿Saben por qué? Porque yo sé que este no y se produce un cambio, pero va a ser no igual en el indicativo. Pero en Claro. cambio este no, porque este que está aquí me está indicando que el verbo que está allá no está en indicativo, sino que está en participio. Bueno, después vamos a ver las otras cosas que explica el pastor. Entonces, hermanos, bueno, miren, hemos terminado toda la materia del nivel 1, solo faltó bien ver las conjunciones, y ahora solo lo que nos faltaría hacer, lo que tenemos que hacer ahora, yo tengo unas oraciones para traducir, y nosotros tenemos que entre todos decidir cuál vamos a usar. ¿Sí? Porque como sabemos que ¿cómo se dice?
el diccionario da más de una definición. Y esas oraciones las vamos a hacer entre todos. ¿Les parece? ¿Cuándo las vamos a hacer? El jueves. El jueves las vamos a hacer. Son como 10 oraciones. Y las palabras que no estén, que no conozcamos, yo las voy a buscarlas, las voy a colocarlas ahí en un PowerPoint, donde nosotros nos vamos a centrar, no nos vamos a centrar en el verbo, ni en el sustantivo, sino que vamos a buscar cómo traducir ese verbo, esa oración, y cuál preposición le hace más eco. Y vamos a tratar de buscar de versículos de la Biblia, para que sea más interesante. Y lo otro, hermano, el pronombre, igual vamos a hacer una prueba del pronombre y lo otro que vamos a hacer también una prueba, yo voy a buscar un versículo, o voy a inventar un versículo, mejor dicho, y voy a tratar de colocar todas las preposiciones, pero aisladas. Y lo importante es que nosotros las reconozcamos. Voy a preguntar que cuántas preposiciones hay acá, porque lo importante es que las conozcamos, y vamos a colocar también esas preposiciones que sufren cambios fonéticos para que nos acordemos. ¿Les parece? Muy bien. A ver si Muy bien. puede incluir entre las oraciones. ¿Las va a tomar de la Biblia? Disculpe. ¿Va a tomar las oraciones de versículos, textos de la Biblia? Usted dice para traducir las preposiciones. Sí. Sí, o sea, sí, es que están en la gramática. O sea, en realidad hay varias gramáticas, sí, nos vamos a sacar de ahí. Ya, porque yo le Pero quería no, decir a ver si 20 le quería, minutos, si no. le quería decir un versículo a ver si lo incluía para ver a qué conclusión llegábamos entre todos. Sí, pues, obvio. ¿Sí? Sí, pues, ahora incluso si ustedes gustan, elíjanlo ustedes, pues. O que cada quien elija uno. Claro, claro, también. Lo elegimos entre todos y Sí. lo importante es que lo analicemos, como le digo ahí. Pero yo insisto que no es llegar y usar una preposición. Bueno, hermano, y lo otro ya, no sé si el día domingo comenzamos al tiro con la materia del nivel 2. Sí. Sí, pues hay que aprovechar. Pues. Y ¿saben qué? Yo quiero comenzar bueno, y voy a ver con qué comienzo, pero lo ideal es que comencemos con lo que es igual a lo que vimos. O sea, no sé, por ejemplo, si comenzamos con el participio en el presente, nosotros no tendríamos que tener ningún problema en reconocer el participio porque sigue las mismas desinencias del sustantivo de la segunda y de la primera declinación. O sea, queremos ir haciendo las comparaciones al tiro, todo lo que es igual. Y la tercera declinación sabemos que es diferente, pero para ver si realmente nos quedó claro eso. Así que eso, hermano, no sé, dudas, consultas. Que esa ha sido de las mejores clases. ¿Mm? Esta ha sido de las mejores clases. Las preposiciones son muy, muy interesantes, como le comentaba ayer, que una sola preposición te cambia completamente el texto. Por ejemplo, Efesios 4:13, se usa la preposición, no me acuerdo, pero está en dativo, y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero como es dativo, puede ser que seamos sellados con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Entonces, si se fija, cambia completamente. Porque una vez Yo que tengo, nos sea dado el Espíritu como sello, y la otra es que el Espíritu Santo sea el que nos selle. Entonces cambia completamente. yo tengo un amigo que también estudia griego y él me decía una vez a mí que incluso a veces ni siquiera mandaba la preposición, sino que mandaba el contexto de la escritura. Por eso esto, hermano, o sea, no sé si es como decirle que está algo tan complejo, pero no, sino que es como, por eso aquí como que necesitamos nosotros, no sé, por ejemplo, si fuéramos a traducir un texto del estado de los muertos, si no conocemos esa doctrina, por ejemplo, el sábado, cualquier Por otro ejemplo, tema, por eh, ejemplo, el pecado. vamos a Por llegar ejemplo, a el Salmo cualquier 51, conclusión nomás. Pues. por ejemplo, el Salmo 51:5, que dice, he aquí me la ha sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ahí usa en la Septuaginta la preposición en, con dativo. Entonces, sería ver si es dativo o locativo, sería en, y sería en pecado y no con pecado, y o sea, de ahí se puede sacar mucho, ¿no? Porque Sí. este tema es muy,
muy amplio, ¿no? Sí, y Sí, por eso también, yo insisto, ¿Mm? Hermano. y también el texto famoso de la Reforma, que dice que el Evangelio se revela, perdón, que el Evangelio, en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí hay dos proposiciones. Entonces hay que ver qué, cuál sería la traducción que nos dé sentido. Y el otro ¿Dice texto también esto? que es problemático es si es la fe de Jesucristo, algo así, un texto que está en Romanos. Yo tengo un amigo que él me comentaba a mí, que él me decía a mí que, no sé, por ejemplo, supongamos que nosotros, un ejemplo, ya, hay un texto y tiene tres definiciones en la preposición, y obviamente tenemos que elegir una de las tres. Entonces mi amigo me decía a mí que si ninguna de esas tres preposiciones le hacía eco al texto, decía el que nosotros teníamos que elegir el contexto de la escritura, que el contexto es el que manda ahí, Por el ejemplo, contexto de hermano, la escritura. ¿Mm? por ejemplo, yo tengo aquí esta preposición que yo creo que ya todos nos sabemos en, que significa en. Tengo 10 usos que puede tener, 10 significados. Entonces, imagínense, por ejemplo, tan solo para estudiar el Salmo 51:5, en maldad he formado y en pecado me concibió mi madre, tenemos 10 posibles traducciones y cambia completamente. O por ejemplo, el Claro. pastor Urrutia, que tiene un estudio sobre Colosenses 2, que dice que en Colosenses 2:16 se debe traducir, nadie os juzgue por comer o beber, porque está en dativo. Y la preposición en la traduce como por comer o beber. Por ejemplo, la Reina Valera la traduce en comida y bebida. Entonces, solo esa preposición, fíjese, cambia mucho la traducción. Claro, lo que está diciendo Sí, griego es sumamente importante porque Agustín justamente se equivocó e interpretó ese texto de Salmo, en pecado me concedió mi madre, usando la preposición en el sentido de que el pecado era la relación sexual. Entonces Exacto. los católicos de ahí eligieron, bueno, formaron toda una costumbre de no casarse y decir que el sexo era malo. Fíjate de ahí, por eso solamente. Sí. Ujú. hay una gramática que yo se las voy a mandar, aunque en realidad todavía nosotros no llegamos a esto, pero vamos a llegar porque vamos hacia allá, algo de Polú, que creo que se llama, y ahí ellos explican en esa gramática el tema de la exegesis, porque cuando se hace una exegesis, estos toman, es como, ¿sabes cómo se llama ese pájaro que se le abren las alas? Y es súper grande, ¿cómo se llama? El pavo real. Entonces esto como que toman, Sí, eh, colorido, toma mucho color. sí, como que toma mucho color, pero el pastor, bueno, después por eso, yo insisto, miren, si nosotros no conocemos, no sé, por ejemplo, si yo no conociera el estado de los muertos, no sé, por ejemplo, que la Biblia dice que los muertos están durmiendo y los muertos no están, no sé, por ejemplo, yo colocara la preposición, no sé, por ejemplo, después de la muerte caminarán, un ejemplo, y estuviera el verbo peripateo caminar. Yo estoy dando a entender que después de la muerte hay vida, pero como yo sé que la Biblia dice que no, yo voy a usar otra preposición. Entonces se dan cuenta que para esto necesitamos tener como una base de un poquito de conocimiento más de la Biblia. Por Claro, eso el pastor a nosotros, pero un poquito digo, por eso el pastor a nosotros, él igual nos va a hacer un poco de teología después. No, o sea, no nos va a dejar nomás así, sino que va a pasar otras cosas, como para dejarnos un poquito como, ¿cómo se más dice? formado. Un poquito como más fuerte en ese aspecto, porque si no vamos a llegar a cualquier conclusión, y por eso hay tantas traducciones. Si usted se fija, uno traduce de una manera, otro de otra. Entonces, bueno, no sé si usted se fijó, hermano Fernando, la explicación que dio el pastor Lefigual el sábado sobre Daniel 8. Sí, no, muy extraordinario. Claro, o sea, se fijó el pastor. Claro, Entonces, no, fue muy grande, muy tremendo porque justamente la pregunta que después hice yo, que prima entonces la teología, no según mi herencia eclesiástica, mi herencia teológica, yo interpreto, pero no apegado a la escritura, como dijo. hermano Ricardo está grabando.
Mire, deje de grabar y me avisa, por favor, que quiero comentar algo, pero no quiero que quede grabado. Sí, deje de grabar nomás. Quiero comentar.